Buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos a una ponente muy top, así que nuevamente queremos darle la bienvenida. Y el día de hoy tenemos una ponencia acerca de los proyectos, los planes y la realidad. Será presentada por Joana López. Ella es especialista en OPM, Organizational Project Management. Entonces le voy a dar el pase a Joana. Bienvenida, Joana, la sala es toda tuya. Gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecer al capítulo PMI Sur Perú por la invitación a este Congreso Internacional de Dirección de Proyectos. Yo traje una ponencia titulada Los proyectos, sus planes y la realidad, y vamos a estar hablando de adaptabilidad. Y ya lo decía Heráclito, que lo único constante es el cambio, entonces no nos queda más que disfrutar el viaje, aprender en el camino y facilitar el proceso. Entonces he estructurado esta ponencia en esos tres momentos. Lo único constante es el cambio, entonces disfruta el viaje, aprende y facilita el proceso. ¿Y por qué quise hablar de este tema? Porque, bueno, tenemos la tendencia los humanos a idealizar mucho las cosas. Normalmente cuando planificamos, siempre vemos como el camino feliz, como el camino ideal, pero muchas veces en la realidad nos topamos con muchos eventos y circunstancias que no sabíamos que íbamos a vivir en el camino. Sin embargo, nosotros somos project manager y normalmente tenemos la capacidad de tener una visión un poquito más amplia y tenemos las buenas prácticas de identificar posibles riesgos para nuestros proyectos. Entonces vemos un escenario más parecido a la línea B que al escenario de la línea A. No obstante, en la actualidad estamos viviendo muchos cambios en el entorno y los entornos son complejos y los proyectos cada vez van a ser más complejos. Entonces, probablemente vivamos escenarios distintos a los que nosotros visualizamos y a lo mejor un poco más complejos de lo que habíamos pensado. Entonces, en ese sentido, tenemos que desarrollar la habilidad de la adaptabilidad. Y así como esta pequeña flor se abre paso en un desierto, en un suelo árido, pero todavía a pesar de las circunstancias del entorno y de las adversidades florece, así tenemos que hacer nosotros. Tenemos que adaptarnos a los entornos que se nos presenten y florecer y gestionar nuestros proyectos de la mejor manera. Anthony Brand decía que la clave del éxito suele ser la capacidad de adaptación y esta pequeña flor nos lo está demostrando. Y la adaptabilidad es esa capacidad que tenemos que desarrollar para responder con flexibilidad a esos cambios o exigencias que nos presenta el entorno y además adaptarnos con facilidad a las nuevas realidades que se nos presenten y adaptar nuestros proyectos a esas nuevas realidades. ¿Y esto por qué? Porque los proyectos rara vez funcionan como los planificamos originalmente. Los proyectos están influenciados por muchos factores, factores internos y factores externos, ya que están en un sistema de interacciones. Los proyectos existen en un sistema donde interactúan con otros elementos. Y vamos a tener requerimientos o cambios de requerimientos o nuevos requerimientos a lo largo de nuestros proyectos. Vamos a tener seguramente problemas a la hora de ejecutar nuestros proyectos. Están surgiendo a su vez nuevas tecnologías o tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la robótica, los NFT, el blockchain, servicios en la nube, Internet de las cosas, ciberseguridad, incluso hasta de metaverso se habla hoy en día, además de la innovación que está presente en casi que todos los elementos de nuestra vida cotidiana. Además tenemos las exigencias de los interesados que también influyen sobre los proyectos. Otro aspecto importante son el cambio de prioridades. Ya las prioridades no son, pues normalmente las prioridades que definimos cambian en el camino, lo que definimos como más prioritario no necesariamente va a ser más prioritario a lo largo de nuestros proyectos. También algunos aspectos legales pueden influir sobre los proyectos, así como la disponibilidad de los diversos recursos que vamos a necesitar para la ejecución de nuestros proyectos. ¿Y qué decir de las condiciones geopolíticas en un mundo tan convulsionado que afecta a muchas industrias, a muchos sectores con las situaciones mundiales que se viven? También las condiciones del mercado afectan a las empresas y a sus proyectos y otros factores que pueden afectar la ejecución de nuestros proyectos. Por ello, debemos nosotros aprender a analizar el entorno de donde se desempeñan las organizaciones y qué impacto puede tener ese entorno sobre los proyectos. Tenemos que aprender a analizar el entorno y tener esa visibilidad de cómo podría estar afectando la ejecución de nuestros proyectos. Tanto es así
que la nueva versión del PMBOK ha considerado en su 7ª edición el sistema de entrega de valor, que es el entorno donde operan nuestros proyectos. Y en ese sistema de entrega de valor incluye al entorno interno y al entorno externo. Vean lo importante que es tener claro el contexto donde se van a ejecutar nuestros proyectos. Y el entorno interno y el entorno externo van a ejercer influencia en la entrega de valor de nuestros proyectos, van a influir en la planificación y en las actividades que vamos a estar ejecutando en los proyectos. Entonces, no debemos quedarnos anclados a las planificaciones o los planes o compromisos originales que hicimos sobre nuestros proyectos cuando surjan nuevos factores o factores imprevistos, porque esto no va a beneficiar a los interesados y va a limitar la generación de valor que tenemos prevista con nuestro proyecto. Tenemos que desarrollar entonces la adaptabilidad, y así como las jirafas desarrollaron esa plasticidad o elasticidad en su cuello para alcanzar aquellos árboles más altos y poderse alimentar, y se adaptaron a esa posibilidad, no se resistieron o no abandonaron esa meta y se adaptaron para poder sobrevivir. Igualmente tenemos que hacer nosotros, tenemos que desarrollar la adaptabilidad en un mundo cambiante para poder gestionar nuestros proyectos de manera adecuada. Entonces no nos queda más que disfrutar el viaje y aprender en el camino que nos toque vivir con nuestros proyectos. Pero tenemos una gran carta de navegación. Tenemos la maravillosa guía del PMBOK en su 7ª edición, que la verdad a mí me ha gustado muchísimo lo que ha hecho el PMI con esta guía en esta edición. Realmente es una guía adaptada a los nuevos tiempos. Y esta guía nos trae unos principios maravillosos para guiar nuestro comportamiento. Y tiene un principio relacionado con adoptar la adaptabilidad y la resiliencia. Y ese principio nos habla de que tenemos que tener esa capacidad de responder a esas condiciones cambiantes. Y la resiliencia es la capacidad de absorber esos impactos de esos cambios y recuperarnos rápidamente de las situaciones que podamos enfrentar en nuestros proyectos. Y también destaca algo muy importante, que debemos tener la atención en los resultados finales de nuestro proyecto y no en entregables o salidas específicas de nuestros proyectos para así lograr la adaptabilidad. Entonces, debemos tener en cuenta que la mayoría de nuestros proyectos se van a enfrentar a desafíos y obstáculos en algún momento de su ciclo de vida, y debemos entonces combinar la adaptabilidad y la resiliencia, y eso nos va a ayudar a adaptarnos a esos posibles impactos que tengamos en nuestros proyectos. Hay unas capacidades que nos pueden ayudar para apoyar la adaptabilidad y la resiliencia. Por ejemplo, podemos utilizar bucles cortos de retroalimentación para poder adaptar rápidamente. También debemos siempre utilizar el aprendizaje y la mejora continua. También ayuda emplear la inspección periódica y la adaptación del trabajo, y esto nos va a permitir conseguir oportunidades de mejoras para nuestros proyectos. Un aspecto clave es que tengamos equipos de trabajos del proyecto diversos, con una amplia gama de experiencia, habilidades y conocimientos, y eso nos va a ayudar a desarrollar la adaptabilidad y la resiliencia. También tenemos que ejecutar una planificación abierta y transparente e involucrar a los interesados internos y externos a nuestros proyectos. También resulta útil emplear prototipos y experimentos a pequeña escala, dependiendo de la complejidad que tengamos en nuestros proyectos. Esto puede ser una herramienta que nos va a facilitar el ensayo de ideas y probar enfoques. También tenemos que aprovechar las nuevas formas de pensamiento y de trabajo y diseñar los procesos haciendo un balance entre la velocidad del trabajo y la estabilidad de los requisitos que tienen nuestros proyectos. Otro aspecto clave es usar conversaciones organizacionales abiertas y tener la capacidad y la disposición de anticiparnos y prepararnos para múltiples escenarios potenciales que podamos estar viviendo en nuestros proyectos y que nos van a generar eventualidades en los proyectos. Todos estos aspectos o capacidades están relacionados con las formas de trabajar en los proyectos. Y fíjense que el triángulo del talento del PMI ha venido evolucionando e incluso está cambiando sus lados. De hecho, las habilidades ahora de gestión técnica de proyectos son las formas de trabajar, que es lo que estaba comentando en la lámina anterior. Y los otros lados del triángulo también han evolucionado, y las habilidades relacionadas con la estrategia y negocio ahora son visión para los negocios, y el liderazgo está relacionado con las power skills o las habilidades
poderosas que debemos tener para gestionar proyectos. Pero ¿cómo se logra la adaptabilidad? La adaptabilidad como personas, y esto aplica para a varios aspectos de la vida, se logra programando nuestro cerebro. Si nosotros logramos programar nuestro cerebro para poder ser flexibles, vamos a lograr la adaptabilidad. Esto nos va a ayudar a manejar estos escenarios complejos que podamos tener en nuestros proyectos. Y me gustó mucho esta frase que conseguí de Marvin Armstrong, que dice que la adaptabilidad amortigua el impacto del cambio o la decepción. Y es cierto, porque si nosotros programamos nuestro cerebro o graduamos las expectativas, no vamos a sufrir con los cambios que tengamos porque ya sabemos que eso va a ocurrir en nuestros proyectos y vamos a estar más abiertos a la adaptabilidad. Y así vamos a desarrollar ese pensamiento elástico que necesitamos para lograr esta competencia tan importante en la gestión de proyectos. Otro aspecto importante es que debemos ver las oportunidades. Situaciones complejas o difíciles que se puedan presentar en nuestros proyectos pueden hacer que estemos como esta persona así cabizbajo. Esta persona está preocupada por lo que sucede en su proyecto y no se está dando cuenta, no está viendo la oportunidad que por acá ya está empezando a salir el sol. Entonces, por eso es importante también ver que a pesar de las adversidades, tenemos que ver las oportunidades que puedan estar surgiendo. Entonces, no nos queda más que disfrutar el viaje y aprender en el camino. Estos cambios y circunstancias inesperados que se puedan presentar en nuestros proyectos pueden generar oportunidades y esto nos va a ayudar a la resolución de problemas. Y tenemos que tener un enfoque holístico ante los cambios y eventos no planificados que se presenten en nuestros proyectos. Si ocurren eventos que no fueron planificados, tenemos que buscar esos posibles resultados positivos o esas oportunidades que pueden estar allí y no estamos viendo. Si nosotros mantenemos a nuestros equipos de proyectos enfocados en el resultado que se va a tener en el proyecto, vamos a lograr que se recuperen rápidamente de los reveses. Y esto nos va a ayudar a construir la adaptabilidad y la resiliencia en nuestro proyecto. Si nosotros aprendemos a recuperarnos rápidamente de esas fallas o contratiempos que se presenten en nuestro proyecto, vamos a poder continuar avanzando hacia la entrega de valor, que al final del día es lo que quiere la organización, recibir el valor por el cual inició el proyecto. Y esto nos va a hacer gestionar nuestros proyectos de manera exitosa. Pero el PMBOK no solamente tiene ese principio de adoptar la adaptabilidad y la resiliencia que nos va a ayudar con esta habilidad tan importante. Hay otros principios que también nos van a ayudar a lograr esa capacidad de la adaptabilidad. Y uno de esos principios está relacionado con reconocer, evaluar y responder a las interacciones del sistema. Si nosotros fijamos en nuestro cerebro que debemos tener una visión sistémica de nuestros proyectos, pensar que es una entidad polifacética y que siempre va a estar rodeado de circunstancias dinámicas, porque tiene las características de un sistema. Si además tenemos una visión holística y entendemos que es un sistema con sus propias funciones, que además funciona dentro de otros sistemas más grandes y que estos sistemas más grandes a menudo nos van a generar resultados inciertos y que también sus entregables forman parte de un sistema mayor que va a permitir la obtención de los beneficios para la organización y que el proyecto además puede tener sus sistemas y que sus sistemas pueden integrarse eficazmente para lograr los resultados previstos, nosotros vamos a lograr la adaptabilidad. Si tenemos esta visión siempre en nuestro cerebro, esta visión sistémica de nuestros proyectos. Y el pensamiento sistémico es muy útil porque nos ayuda a ver más allá del proyecto. Tenemos que pensar como gestores de proyectos en esa visión integral de nuestros proyectos y del estado operativo que se va a conseguir con el resultado de nuestro proyecto. No enfocarnos nada más al desarrollo de los entregables, sino cómo eso va a operar en la organización una vez que esté puesto en producción o que las personas estén utilizando los productos, servicios o resultados que generemos como nuestros proyectos. Esto nos va a permitir que la organización obtenga los resultados que desea por los cuales emprendió el proyecto. También tenemos que estar conscientes de que las condiciones internas y externas van a cambiar constantemente y que esos cambios siempre van a ocasionar impactos en nuestros proyectos a nivel de costos, de cronogramas, de alcance, de desempeño del proyecto. Y algunos de esos cambios los vamos a poder predecir, así como lo pudimos predecir en el escenario B de nuestro proyecto. Otros no los vamos a poder predecir
y van a ir surgiendo en tiempo real en el ciclo de vida de nuestro proyecto. Entonces tenemos que prestar atención a las condiciones internas y externas y esto nos va a permitir navegar sobre los cambios e impactos que se generen en nuestros proyectos. Pero hay otro principio de esta maravillosa guía del PMBOK en su 7ª edición que nos puede ayudar a desarrollar esta habilidad de la adaptabilidad y es navegar la complejidad. De hecho, el PMBOK ya tenía el PMI, ya tenía una guía sobre navegar la complejidad y lo ha incluido en el PMBOK 7ª edición como un principio, lo cual me parece muy acertado. ¿Y qué sucede? Que con la complejidad debemos trabajar. Es un desafío que va a estar presente, que no podemos evitar y debemos trabajar con ella. Y la complejidad surge porque ya lo hemos comentado, que los proyectos son un sistema que están formados por elementos que interactúan entre sí. Y la complejidad de los proyectos puede ser por características propias del proyecto o por el entorno donde éste se está ejecutando. Y puede ser generado por el comportamiento humano. El comportamiento de las personas es complejo y eso puede generar complejidad en nuestros proyectos. También puede ser generado por el comportamiento del sistema o por la ambigüedad. ¿Y qué determina el grado de complejidad de los proyectos? Pues su naturaleza. Hay proyectos más complejos que otros y por el número de interacciones que tenga nuestro proyecto. Y surge por los elementos del proyecto, por sus interacciones con los sistemas o por el entorno del proyecto. Y como no podemos manejar la complejidad, no la podemos controlar, entonces tenemos que nosotros modificar las actividades para abordar los impactos que genera la complejidad sobre nuestros proyectos. Se habla de complejidad emergente y esta a menudo no se puede prever y este es el resultado de muchísimas interacciones en nuestros proyectos que ocasionan riesgos, dependencias o eventos o relaciones que generan la complejidad en nuestros proyectos. Por ello, debemos aprender a identificar y gestionar riesgos emergentes. Estos riesgos emergentes están surgiendo cada vez más en la actualidad. Incluso los riesgos emergentes pueden cambiar hasta los modelos de negocios de las empresas. Entonces, la complejidad puede surgir e impactar los proyectos en cualquier área y en cualquier punto del ciclo de vida de nuestros proyectos. Entonces, tenemos que desarrollar esa capacidad para navegar la complejidad. Ya lo hablábamos, debemos emplear el pensamiento sistémico, debemos utilizar sistemas adaptativos que nos ayuden a gestionar nuestros proyectos. También es importante considerar las experiencias de trabajos pasados en el proyecto, utilizar la experimentación y siempre estar abiertos al aprendizaje continuo. Y todo esto está relacionado con la interacción que tienen nuestros proyectos con el sistema. Además, debemos estar atentos a los indicios de la complejidad. Entonces, debemos adaptar los enfoques o la forma como vamos a abordar nuestro proyecto y los planes para manejar una posible interrupción en nuestros proyectos. Entonces, es importante saber cuál es el enfoque que vamos a utilizar en los proyectos de acuerdo a las características que tenga nuestro proyecto o el entorno donde se está ejecutando nuestro proyecto. Y esto nos va a permitir hacer una entrega efectiva de todos nuestros proyectos. Se habla hoy en día de que la incertidumbre es la nueva normalidad y la incertidumbre existe en los proyectos en diferentes grados y van a causar efectos en las actividades de nuestros proyectos y no se pueden predecir con precisión. Y algunos de estos efectos o resultados que se van a generar en nuestros proyectos nos pueden beneficiar y se convierten en oportunidades para el proyecto, pero otros pueden tener efectos negativos y se convierten en amenazas para nuestros proyectos. Y como sabemos, las oportunidades y las amenazas forman el conjunto de riesgos de nuestros proyectos que debemos explorar, evaluar, manejar y gestionar. También se habla de que existen riesgos general o riesgo general para el proyecto y este viene dado por el efecto que genera la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto y proviene de todas las fuentes de incertidumbre que podamos tener en los proyectos. Y este riesgo general depende de la complejidad, de la ambigüedad, de la volatilidad. Y ocurre que si este riesgo general es demasiado alto para nuestros proyectos, las organizaciones pueden tomar la decisión de cancelar el proyecto. Entonces debemos tener la capacidad de poder cancelar proyectos de forma profesional si estamos ante una situación de cancelación de proyectos por riesgo general.
Los proyectos en el mundo convulsionado que tenemos hoy en día están marcados por entornos que tienen volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Por eso es que debemos, como gestores de proyectos, saber navegar eficazmente estos entornos VUCA y debemos aprender a gestionar proyectos en estos entornos que están marcados por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y esto nos va a ayudar a mejorar nuestras capacidades para anticiparnos ante las situaciones que se presenten en los proyectos. Y esto trae como consecuencia que podamos tomar buenas decisiones y podamos planificar adecuadamente nuestros proyectos y resolver los problemas que se presenten. Y es tan importante aprender a manejar la complejidad que el PMBOK en su séptima edición incluye modelos para manejar este aspecto que se presenta en los proyectos. Y estos son unos marcos de referencias que nos van a facilitar comprender la complejidad y saber cómo vamos a tomar decisiones en estos entornos complejos. Fíjense que antes el PMBOK no incluía estos modelos en ediciones anteriores. Entonces no nos queda más que disfrutar el viaje y seguir aprendiendo en el camino. Pero hay otro principio que nos puede ayudar también a desarrollar la capacidad de la adaptabilidad y es adaptar con base en el contexto. Es importante que nosotros podamos hacer adaptación de los proyectos a sus objetivos únicos, a las necesidades de los interesados, pero también a la complejidad del entorno de nuestros proyectos. Y eso nos va a garantizar que gestionemos nuestros proyectos de manera exitosa. Y esa adaptabilidad la tenemos que hacer desde una perspectiva holística, porque está influida por el entorno, por el tamaño del equipo, por la incertidumbre y la complejidad de nuestros proyectos. ¿Y cuál es el objetivo de que nosotros realicemos la adaptación? Pues que obtengamos el resultado deseado de nuestros proyectos, el resultado por el cual la organización inició el proyecto. Y esta frase de Richard Branson también me pareció bien interesante para traerla en esta ponencia y dice que cada historia de éxito es una historia de constante adaptación, revisión y cambio. Entonces también debemos fijar en nuestro cerebro que debemos estar adaptando nuestros proyectos a su contexto particular, a esas características únicas que tienen y al entorno en el cual se está ejecutando el proyecto. Y esto nos va a permitir que nuestros proyectos se desempeñen de manera exitosa en la organización y nos va a ayudar a desarrollar esa flexibilidad que necesitamos para lograr la adaptabilidad. Nosotros debemos pensar siempre que la adaptación es un proceso constante durante el ciclo de vida de nuestros proyectos. Si fijamos esto en nuestro cerebro, siempre vamos a estar flexibles para lograr esa adaptabilidad que necesitamos. Ya hemos visto que necesitamos aprender durante este viaje, durante nuestro proyecto. Ahora tenemos que facilitar el proceso. Y para facilitar el proceso, el PMBOK en su séptima edición también nos trae un principio relacionado con permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. Vimos que los cambios se originan a partir de distintas influencias internas o fuentes externas a nuestros proyectos. Es inevitable, el cambio siempre va a ocurrir. Y Kelly Slater dice que la adaptabilidad es la manera en que surfeamos la ola del cambio. Vamos a ver cómo podemos surfear esa ola del cambio en nuestros proyectos. En primer lugar, debemos saber que el cambio duele. Y el cambio duele porque a las personas están acostumbradas a hacer las cosas de una manera o desean hacer sus proyectos, por ejemplo, de la forma como lo planificaron o lo idealizaron. Por eso es que cuando se presentan circunstancias adversas, la gente se le dificulta adaptarse al cambio porque había tenido un escenario ideal para ejecutar en sus proyectos. Pero ya hemos visto que planificamos o estimamos la forma como se va a ejecutar el proyecto, pero en la realidad van a ocurrir eventos que van a hacer que nuestra planificación o la forma como pensamos que íbamos a ejecutar nuestros proyectos no necesariamente sea así. Entonces, debemos facilitar el proceso, tenemos que habilitar el cambio. Y esto representa un doble desafío, porque debemos preparar a la organización para la recepción del cambio que va a generar el proyecto, pero también debemos gestionar el proyecto con los cambios que están ocurriendo a medida que se está ejecutando el proyecto. Ese cambio también lo tenemos que gestionar y es nuestra responsabilidad
como gestores de proyectos, habilitar ese proceso de cambio. Por eso es un doble desafío. Y debemos sentirnos como superhéroes, porque los directores de proyectos tenemos una gran responsabilidad en la organización y tenemos una posición única para ayudar a las empresas a estar preparadas para los cambios que se presenten. Los cambios ocurren por muchos aspectos. Los proyectos pueden abarcar cambios desde sistemas, comportamientos, cambios de culturas, de actividades. Y por eso es que la gestión del cambio requiere de pensar estratégicamente cómo la organización va a pasar del estado actual al estado futuro deseado. En ese sentido, tenemos que entender cuál es el cambio, saber, entender, comprender muy bien cómo es la situación actual, cómo es la situación deseada, conocer qué implica ese cambio, además de entender los cambios que están ocurriendo en nuestro proyecto a medida que lo vamos ejecutando y definir las estrategias para ejecutar el cambio en la organización. Y esto se logra mediante un plan de acción estructurado que nos va a permitir pasar del punto A al punto B. Entonces, tenemos que trabajar con los interesados relevantes que están siendo afectados por ese cambio que estamos ejecutando con el proyecto o por el cambio que está ocurriendo en nuestro proyecto a medida que lo vamos ejecutando. Entonces, tenemos que abordar la resistencia, tenemos que gestionar la fatiga si es que están ocurriendo muchos cambios y los interesados están fatigados por los cambios. Tenemos que aumentar la probabilidad de que los clientes o las personas que van a utilizar los entregables de nuestros proyectos adopten o asimilen ese cambio con éxito y que absorban el cambio. Y esto lo hacemos mediante comunicación temprana para lograr la adaptación al cambio y debemos comunicar la visión del cambio y cuáles son las metas del cambio, por qué debemos ejecutar ese cambio en la organización. Y es tan importante que ahora también el PMBOK en su 7ª edición incluye modelos de cambio. Existen muchos modelos de cambio que nos ayudan o indican cuáles son los pasos necesarios para llevar a cabo una gestión exitosa del cambio. En el PMBOK no se describen, en la 7ª edición, todos los modelos de cambio, solo describen unos pocos modelos, pero existen muchos modelos que nos pueden ayudar. En los que se incluyen dentro de los modelos del PMBOK en su 7ª edición, hay unos modelos que incluyen los pasos para gestionar el cambio y hay otros que nos dicen psicológicamente qué pasa con las personas cuando ocurre un cambio. Estos modelos no se incluían en ediciones anteriores del PMBOK. ¿Y cómo debemos facilitar nosotros ese proceso dentro de la organización? Pues debemos tener la capacidad para articular y definir la visión del cambio. ¿Qué es lo que se quiere en la organización? ¿Por qué es importante que todos sepan qué es lo que la organización quiere? También debemos ofrecer dirección al equipo en todo momento, a pesar de las situaciones adversas, de la complejidad y la incertidumbre que podamos estar viviendo en nuestros proyectos. Tenemos que evitar las crisis y brindarle apoyo al equipo cuando ellos no sepan qué hacer. Las situaciones de incertidumbre, de volatilidad y complejidad pueden hacer sentir al equipo que no saben qué hacer. Nosotros tenemos que darle el apoyo que se requiere para que se sientan orientados en todo momento. Tenemos que resolver los problemas constantemente y tenemos que mostrar un liderazgo decisivo. No podemos demostrar dudas, tenemos que ser unos líderes con decisión para que el equipo se sienta guiado. También tenemos que involucrar al equipo en ese proceso de transformación y tenemos que darles certezas con procesos claros para que se sientan seguros y no se resistan ellos tampoco al cambio. Entonces tenemos que fijar en nuestro cerebro y siempre pensar que se está en un proceso de transformación continua. Esto nos va a ayudar a desarrollar esta habilidad de la adaptabilidad. También tenemos que tener una actitud positiva y tenemos que tener disposición para aprender de los errores. Debemos actuar nosotros de manera flexible y de forma proactiva y también tenemos que de forma calmada manejar los cambios. Nosotros somos la brújula que necesita el equipo del proyecto para sacar el proyecto adelante. También tenemos que tener una actitud analítica y reflexiva con el entorno que estamos viviendo en el proyecto y modelar estos comportamientos va a hacer que el equipo de trabajo también tome estos comportamientos y así el proyecto se ejecute de manera adecuada. Entonces, la adaptabilidad es una competencia clave. Ya lo decía Charles Darwin, que no es la especie
más fuerte es la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que más se adapta al cambio. Entonces tenemos que lograr que nuestros equipos así desarrollen sus cuellos, así como lo hicieron las jirafas para conseguir el alimento, y también desarrollen esta habilidad de la adaptabilidad, la cual es una competencia clave y está considerada dentro de las habilidades poderosas que incluye el triángulo del talento del PMI en esta nueva versión evolucionada que nos presenta del triángulo. Y para fijar lo que necesitamos para desarrollar la adaptabilidad, pues pensemos siempre, tengamos siempre esa visión sistémica de los proyectos. Pensemos que la adaptación siempre es un proceso constante durante los proyectos y que siempre estamos en un proceso de transformación continua y vamos a lograr esta habilidad tan importante de la adaptabilidad. Muchas gracias por estar aquí. Los espero en mi canal de YouTube, OPM Integral, o en mi blog, opmintegral.com, en mi academia por si les interesa, o en mi podcast, Empresa, Estrategia y Proyectos. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, Joana, por esta ponencia. La verdad que ha estado súper muy interesante.